Composición de funciones. Ok. Primero vamos con la definición. Decimos que si tenemos dos funciones, una función f y una función g, vean que la función f va de un conjunto a R. Aquí podría ponerse otra letra, nada más que como son funciones reales, puse R. Y una función g igual de un conjunto B a un conjunto R. Tal es que esta notación aquí, IM, es la imagen o el conjunto imagen de f. Recuerden que las imágenes de f son como las parejas de todos los x, ¿verdad? Entonces, serían cuando yo aplico la función f, aquí, haría f del conjunto A, me da un resultado. Ese resultado tiene que estar en el conjunto B, para que la función pueda seguir. Llamaremos composición de f y g a la función denotada por g o f, ¿ok? El asunto de esto era ir aplicando funciones una después de otra. Nosotros utilizábamos esta notación. G o f de x se define como en la función g meter la función f. Ok, primero aplicábamos la función f y luego aplicábamos la función g. Recuerden que esto iba de derecha a izquierda, iba como hacia atrás, ¿verdad? La x la metemos en la f y el resultado lo metemos en la g. Si lo vemos en grande, digamos, sería la f metida en la g. Ok. Por acá hay como un esquema. Si tenemos una función f que va de un conjunto x a un conjunto y, toma una x y la envía a f de x. Vean que este f de x está en el conjunto de salida de la función g. Lo que decía aquí, la imagen de f o el ámbito es parte del conjunto de salida de la otra función. Y luego aplicamos una función g de aquí a aquí. Y la composición iría del conjunto x hasta el conjunto z, del inicio al final. Ok. Veamos ejemplos. Considere las funciones f y g. Y ahí viene la formulita, son dos funciones radicales. Determina el criterio de g o f de x y el dominio de g o f. O sea, vamos a buscar tanto el criterio, o sea, la fórmula, y también el dominio. En el dominio es que hay que trabajar un poquillo más. Vamos a ver primero el criterio. Buscamos la función g o f. Sería en esta función, en la función g, meter la función f. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, la función f, la vamos a meter en la función g. Si lo vemos de esa manera, tendríamos que hacer esto, ¿verdad? G de f. En este caso, como es la función g es la raíz cuadrada de x a la 3 menos 1, donde sea la x ponemos la función f, donde sea la x pondríamos la función f. Ahora sí, sustituyendo, que uno lo podría hacer de una vez, aquí lo estoy haciendo más pausado para que veamos de dónde van saliendo las cosas. Es meter donde estaba esta x de la función g, meter completa la función f. Vean que me quedaría esta función a la 3 menos 1. En este caso, no se pueden hacer grandes cálculos. En realidad, lo único que podríamos hacer es meter el 3 de esta potencia aquí adentro del subradical, pero no tiene mucho sentido porque no me va a reducir nada. Entonces, ya esa sería la composición G o F. Entonces, esa sería ya la composición G o F. Recuerden que no siempre G o F es igual a F o G, ¿verdad? Solo en algunos casos. Ok, ese sería el criterio. Ahora, para el dominio sí hay que trabajar un poquillo más y hay que recordar un poquillo más. Primero vamos a buscar el dominio de la función f. La función f es esta de aquí. Vean que es una función radical. En la explicación anterior creo que hablamos de 3 tipos de dominios. Funciones polinomiales, que el dominio era R. Funciones racionales, que el dominio era R excepto las restricciones. Y funciones radicales, que son estas de acá. Las funciones radicales tienen dominio un intervalo. El intervalo siempre va a tener un extremo infinito, dependiendo del signo de la x, y el otro extremo está determinado por el cero de esta cosa de acá, del cero de adentro. Entonces, esperemos que no sea cierto. Vamos a ver. Entonces tendríamos un intervalo que va hacia menos infinito, o sea, iría para allá. El asunto del otro extremo, que podría ir cerrado o abierto, depende si el radical está en el numerador o en el denominador. ¿Ok? En este caso, como esto está en el numerador, va cerrado. El infinito dije que dependía de la x
como x es negativa, sería entonces menos infinito. Y en el caso del otro extremo sería, ¿cuál número hace que eso se convierta en 0? Sería 2, ¿verdad? Entonces, el intervalo de el dominio de esta función f sería de menos infinito hasta 2. ¿Ok? Ahora voy a sacar el dominio de la función g. Igual, como es un radical, también debe ser un intervalo. Solo que aquí la variable x está positiva. Entonces me quedaría hacia más infinito. Entonces me quedaría más bien para el otro lado. Esta expresión se convierte en 0 únicamente cuando la x sea 1. ¿Verdad? Si hacemos 1 a la 3, daría 1 y 1 menos 1, 0. Entonces el primer extremo sería 1. Y el otro dijimos que era más infinito porque la x es positiva. Entonces ya tengo el dominio de f y el dominio de g. Ahora sí, para buscar el dominio de la función g o f. Vean lo que decía en la primera diapositiva. El dominio de la composición serían los elementos que pertenezcan al dominio de f, al dominio de la segunda, ¿verdad? Pero que sus imágenes pertenezcan al dominio de la función g. Entonces hay que pensar en dos condiciones. Son las x que le sirvan a la función f para que la función pueda empezar, ¿verdad? Para hacer f de x en el primer caso, pero el resultado debe estar en el dominio de g para que la función pueda seguir, porque si el resultado de f de x no está en el dominio de g, ya no podríamos seguir y la composición no tiene sentido. Entonces, tenemos que buscar, va a ser un conjunto de los x que estén o pertenezcan al dominio de f, tales que sus f de x, o sea, sus imágenes estén o pertenezcan al dominio de g. Entonces, queremos números que estén en el dominio de f, o sea, de menos infinito hasta 2, pero que al mismo tiempo sus imágenes, f de x, estén en el dominio de g. O sea, las x tienen que estar aquí, en el primer conjunto, y las y tienen que estar en el segundo conjunto. ¿Ok? Quiere decir que ese conjunto sería de esa forma. Los x que estén de menos infinito a 2 en ese conjunto de acá, y que también los y, vean que f de x es esta función de acá. Entonces ocuparíamos que esa función de ahí esté de 1 a más infinito. Ahora, si trabajamos un poquillo esta parte de acá, cuando hablamos de f de x que esté de 1 a más infinito, sería las f de x mayores o iguales a 1. ¿Verdad? Estos números son mayores o iguales a 1. Entonces tendría que pensar en esta desigualdad. Sabemos que f de x es raíz cuadrada de 2 menos x. Entonces nada más sustituí. Ahora vamos a despejar esta inecuación. Esta raíz cuadrada pasa al otro lado como un cuadrado y 1 al cuadrado da 1. Como queremos despejar la x, teníamos dos opciones. Yo aquí decidí despejarla de una vez. Si pasamos este 2 que está sumando, lo paso a restar, haríamos 1 menos 2, daría menos 1. Entonces tendríamos menos x mayor o igual a menos 1. Pero como tenemos menos x, hay que cambiar de signo. Cuando yo mando este menos 1 que está aquí a dividir, se invierte la desigualdad. Aquí teníamos menos 1 y 1, y menos 1, entonces daría 1. A final de cuentas, entonces, cuando yo digo que la f de x tiene que estar en el intervalo que va de 1 más infinito, yo necesito que esa x sea menor o igual que 1. Entonces, ya tengo dos condiciones para la x. Ocupo que la x esté de menos infinito a 2 y también ocupo que sea menor que 1. Voy a hacer un dibujo de la recta real donde podemos verlo que sea de una mejor manera. Primero ubicamos el conjunto de menos infinito a 2. Entonces por ahí pongo el 2 y sería para menos infinito. Y ahora voy a ubicar el otro que está por acá, los x menores a 1. Entonces por ahí está el 1, digamos, y son los menores. Entonces va para allá. Recuerden que cuando buscamos la intersección es donde coinciden las líneas estas, ¿verdad? Vean que a partir del 1 hacia atrás, toda esta parte de aquí es donde coinciden. ¿Ok? Entonces, la coincidencia sea desde menos infinito hasta 1.
Entonces diríamos que el dominio de la función g o f sería de menos infinito a 1. Ok, vamos con unos ejemplos ya más parecidos a los que tenemos o a los que vienen en Faro, en teoría. Vean, este ya es de selección única, sean f y g, dos funciones. Tenemos la función f, que es 2x menos 3. Ustedes me dicen qué tipo de función es. Ajá, Lineal, ¿no? muy bien, lineal, sí. ¿Es creciente o decreciente o constante? Creciente. Creciente, muy bien. Y la función g es x a la 2, esa es una función Cuadrática. cuadrática, hacia arriba, hacia abajo, Arriba. Hacia arriba. hacia arriba, muy bien. Dice ahí, ¿cuál es el criterio de g o f de x? O sea, en la función g, meter la función f, o meter f en la función g, como quieran verlo. Sí, vamos a revisar el ejercicio. En este caso, tendríamos que buscar, ¿verdad? G o f de x, que sería meter la función f en la función g. Vean que f es la función lineal, entonces meteríamos la función lineal en la función cuadrática. ¿Ok? Y me quedaría entonces 2x menos 3 elevado a la 2. Tenemos que resolver este producto notable. Podría ser que la opción venga así, pero también podría venir desarrollado. Entonces vamos a desarrollarlo. Primero término al cuadrado, 2x a la 2, 4x a la 2. Luego multiplicamos 2 por 2 por 3, 2 por 2 4 y 4 por 3 12. Tenemos menos 12x. Y por último 3 a la 2, 9. Entonces ya podemos ver la opción correcta. Y sería la 3x a la 2 menos 12x más 9. Vamos ahora a ver otro ejemplo muy similar a este. Bueno, revisamos. A ver, muchachos. G o f sería meter la función f en la función g. Entonces meteríamos esta función lineal en la x de la otra función. Entonces quedaría como así, yo creo, ¿verdad? Esa función al cuadrado menos 2 por esa función. Y tendríamos que resolver esas dos cosas. Esto es un producto notable y esto es una multiplicación. Cuidado con el menos, que podría generar problemas. Entonces, primero el producto notable. 5x a la 2 daría 25x a la 2. Luego multiplicamos. 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. Y 3 a la 2, 9. Y luego hacemos la multiplicación. Negativo por positivo, negativo. 2 por 5, 10x. Igual negativo por positivo, negativo. Y 2 por 3, 6. Y aún tenemos que reducir esta cosa de acá. El x a la 2 no tiene con quién, entonces ya 25x a la 2. Ya con eso descartamos dos opciones, ¿verdad? Luego hacemos 30x menos 10x. 30 menos 10, 20. Aún siguen las dos con eso, 20x. Y el discriminante está aquí entonces, 9 menos 6. 9 menos 6, 3. Y tendríamos esta solución, que sería la opción La C. C. Muy bien, la opción C. Nice, nice. ¿Estaba bien? ¿Sí? Ok, uno más. Dice que considere las siguientes proposiciones referentes a las funciones f y g dadas por, esa f es la misma del caso anterior. Y g ahora es esta función. Dice, con esas dos funciones, dos proposiciones, la 1 dice que la función g o f de x es igual a x, y la 2, que la función g o f evaluada en 5 nos da 5. Habría que ver si son verdad o no. Veamos, primero, analicemos la segunda. Cuando venía así, evaluado en un número, metíamos el número en la función f y el resultado en la función g. Entonces, si metemos el 5 en la función f, aquí está f, ¿verdad? Entonces sería meter el 5 aquí. Tendríamos 5 por 5, 25. 25 más 3, 28. ¿Ok? Entonces, nos da 28 en la primera evaluación. Luego, ese 28 lo tenemos que meter en la función g. Sería aquí, 28 menos 3, 25. Y me quedaría 25 entre 5, queda 5. 5. Entonces, es cierto
¿verdad? Que GOF de 5 me da 5. Voy a hacer la 1. Tendríamos que hacer GOF de X, que sería en G meter F. Dijimos que era meter la función lineal. Se supone que ese 3 no debería estar pintado, pero no importa, ya se pintó. Sería 5X, aquí donde está la X, meter la función F, ¿verdad? 5X más 3, menos 3. Y hacemos el cálculo, ¿verdad? Menos 3, 3 menos 3 da 0. Entonces me quedaría nada más 5X sobre X. Cancelo 5 con 5 y nos quedaría una hermosa X. Entonces es cierto que GOF de X da X. Vean que igual en el segundo ejemplo, aquí metimos un 5 y me dio un 5. O sea que si metemos una X, nos da entonces una X. No siempre pasa, pero en este caso sí pasaba. Entonces las dos son verdaderas y por lo tanto la respuesta correcta es la... C. A veces marcan mal, pero sí es la C.